México tan lindo como siempre, ¿no? Ándale. Hechos capítulo 1, versículo 8 en esta noche. Esta noche vamos a estar concluyendo la serie de mensajes que hemos estado teniendo 4 o 5 domingos atrás con respecto a Jesús, la iglesia, Jesús, cabeza de la iglesia, perdón. Nos vamos a detener aquí en esta noche con respecto a este tema. Déjame decirle que hay muchas cosas que necesitamos aprender con respecto a la iglesia. Yo estaba mirando que si dedicáramos esta serie tardaríamos, sin exagerar, 2-3 meses más. Pero como todo, tiene que haber una dieta balanceada, porque comer siempre lo mismo, arroz chino o comer lo que sea todos los días, como que uno dice, bueno, ¿cuándo vamos a cambiar? Todos los temas son interesantes, pero yo considero que necesitamos ver algunos otros puntos. No quiere decir que en esta noche se termina aquí, nunca más vamos a hablar del tema de la iglesia, porque no vamos en algún momento dado a retomar esta serie de mensajes. Para mí ha sido una bendición muy grande. Jesús, cabeza de la iglesia. Hemos estado observando lo que la iglesia tiene que ser, de observar que necesitamos entender que Jesús, al ser la cabeza, está hablando de una autoridad completa, el señorío del Señor. Estábamos viéndolo en esta mañana en la confesión de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y al mirar la confesión de Pedro, el Señor Jesucristo dijo: sobre esta roca, sobre esta confesión, voy a edificar mi iglesia. Y esto es algo que merece que prestemos atención, porque tenemos que entender que es la iglesia del Señor, mi iglesia, mis ovejas, mi pueblo. Y por lo tanto, cuando miramos lo que es posesión de nuestro Dios, quiere decir entonces que tenemos que prestar muchísima atención a lo que el Señor dice en cuanto al cuidado de estas ovejas. ¿Por qué? Porque cada una de las ovejas del Señor, que está hablando de nosotros, decimos ovejas porque nos dice que Jesús es el buen pastor, y el buen pastor dio su vida por las ovejas. Y por lo tanto, tenemos que mirar, mis hermanos, de que hay un precio muy alto que el Señor Jesucristo pagó por cada uno de nosotros, que fue a través de su vida, fue a través de su sacrificio. Entonces, hay una responsabilidad muy grande de parte de nosotros. Tenemos que mirar, cuando el Señor Jesucristo se presenta delante de Pedro y de los discípulos, y lo toma aparte a Pedro, le dice: me amas, alimenta mis ovejas, alimenta mis corderos. Entonces, podemos ver vez tras vez en la palabra de nuestro Dios que el Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, dijo: enseñen todas aquellas cosas que yo les he enseñado, hagan discípulos. Y la edificación de la iglesia se basa entonces, en primer lugar, en lo que respecta la parte espiritual, pero también el Señor desea de que nosotros nos multipliquemos, de que llevemos el Evangelio, las buenas noticias, de que esto es lo más grande que el pueblo de Dios tiene. El mensaje provee lo que es el camino hacia la salvación, nos provee lo que es una vida en abundancia, provee lo que es el poder de Dios en nuestras vidas. Y mis hermanos, cuando el pueblo de Dios se dé cuenta de la importancia que tiene de comunicar este mensaje, el Señor Jesucristo, vean ustedes lo importante que era para Él. Los discípulos habían ido a las aldeas de 2 en 2, regresan, están contentos, le están compartiendo al Señor Jesucristo: Señor, hemos echado muchos demonios en tu nombre, sanidades, esto y lo otro. Y Jesucristo le dijo: miren, alégrense más bien de que el nombre de ustedes esté escrito en el libro de la vida, que el nombre de ustedes está escrito allí. Alégrense por esto. Y hay una razón muy grande, porque estamos hablando de una vida eterna, no solamente cuantitativa, pero lo que es una calidad de vida.
la vida en abundancia de Dios, aquella vida en la cual nos lleva a mirar las cosas completamente distintas. Empezamos a ver y necesitamos ver todas las cosas desde el punto de vista eterno, porque todo lo que hagamos tiene una repercusión eterna ante los ojos de Dios. Eso es lo que nos dice en el libro de Eclesiastés, ¿se acuerdan? Así que vamos edificando la iglesia del Señor con la palabra suya, estamos predicando y el Señor nos dice de que Él va añadiendo a su iglesia los que van a ser salvos. Así que cuando vemos todo esto por medio del evangelismo, por medio de poner en uso los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, tiene que producir lo que es una alegría tremenda de que Dios nos haya escogido, de que Dios haya puesto sus ojos en cada uno de sus hijos para cumplir una tarea importantísima en esta tierra. Por eso poner en obra o en uso aquellos dones que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo, el Señor va edificando su iglesia, va edificándola a través de esto. Ahora, una iglesia que es obediente va a ser una iglesia que es bien bendecida y será bien bendecida. La iglesia en el libro de los Hechos de los Apóstoles estaba comprometida con el Señor, estaba comprometida con los mandamientos. Fíjense en que dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles todos los días. Estaban mirando cuál era la enseñanza de aquellos apóstoles. Y entonces la enseñanza que recibieron ellos es la enseñanza que recibieron de parte del Señor Jesús por 3 años y medio. Ahora, ¿qué es lo más importante para Dios? ¿Qué es lo más importante para Dios? Fíjense en que el Señor Jesucristo dijo esto, y que yo creo que en la iglesia necesitamos tener el mismo gozo que tiene el Señor. Porque dice que hay alegría en los cielos por un pecador que se arrepiente, que 99 justos, que está diciendo de que hay celebración en los cielos, de que los ángeles están festejando. ¿Por qué? Porque ven de que un alma más viene a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Las almas, o la salvación de las almas, es el tema que vemos nosotros, por ejemplo, en Isaías capítulo 1. Si tus pecados fueren rojos, van a ser blancos como la nieve. Vemos que el Señor lo que desea es esto, la salvación de las almas. Lo vemos en Isaías 53, en la cual dice que la paz de Dios viene a través del sufrimiento de Cristo Jesús, a través de que Él fue molido por nuestros pecados. Y todos aquellos que le reciben, mis hermanos, pueden disfrutar lo que es la salvación tan grande que Dios nos ha dado. Por ejemplo, lo vemos en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo encontramos en Juan capítulo 4, cuando está el Señor Jesucristo delante de aquella mujer samaritana y en el versículo 14 le está diciendo, esta es la fuente de agua que salte para vida eterna. Para vida eterna le estaba diciendo, el que beba de esta agua no va a tener sed jamás. Y entonces luego el Señor Jesús también dijo esto, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, tiene vida eterna. Así que está escrito, fue necesario que el Cristo, el Mesías, muriese, resucitase de los muertos al tercer día, y dijo, prediquen el nombre para arrepentimiento, para el perdón de pecados. Este es lo que el Señor Jesucristo ha encomendado y nos ha dicho a nosotros en todas las naciones, todas las naciones. Lo vemos en el último libro de la vida, mis hermanos, en lo que respecta a Apocalipsis capítulo 7, versículo 14, donde dice que los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre de Cristo Jesús. Vemos estos 144,000 en el capítulo 7, del versículo 1 al 8, que van predicando y dice, y luego vi, cuando está diciendo luego vi, quiere decir que después de estos 144,000, 12,000 de cada tribu, dice que vio de toda lengua, toda nación, que estaban ahora delante del trono del Cordero de Dios. Lo vemos en el capítulo número 12 de Apocalipsis, donde dice, estos son los que han creído en el testimonio de Cristo Jesús. Han creído en el testimonio de Cristo Jesús. Lo encontramos en el capítulo 14 de Apocalipsis, versículo número 6, donde dice que un ángel en el cielo estaba llevando el evangelio eterno y lo estaba llevando en todas las naciones, el evangelio eterno de nuestro Dios
para predicarlo, dice allí, a todos los moradores de la tierra. Toda nación, toda lengua, toda lengua, idioma que se pueda conocer, todo pueblo. Y mis hermanos, vean cuán importante lo que nos dice Apocalipsis 19, versículo 10, porque el espíritu el testimonio de Jesús, nos dice allí en ese versículo, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es decir, el centro, el corazón de todo, tiene que ver el testimonio de Cristo Jesús. ¿Cuál es el testimonio de Cristo Jesús? Que es el Mesías que vino al mundo, el Hijo de Dios que vino al mundo, que dio su vida, la entregó por cada uno de nosotros, donde Él fue hecho pecado por culpa de nosotros, y que entonces al tercer día, el testimonio de Jesús es que Jesucristo resucitó al tercer día, es Dios, no es un hombre, no es solamente un profeta, no es solamente un hombre, es el Hijo del Hombre que descendió del cielo, vino a tomar forma en carne para comunicarnos, para que pudiéramos oírlo, para que pudiéramos verlo. Y mis hermanos, ¿saben qué? Vino a buscar al perdido. Vino a buscar al perdido. Vino a buscar, yo he venido para buscar a aquellos que se han perdido. Ahora vamos a ver en el capítulo 1 de Hechos, y versículo número 8, y después vamos a ir al 13 y 14. Pero el versículo 8 nos dice lo siguiente. Acuérdense en que ellos estaban interesados en que, como Él era el Mesías, que restaurara el reino aquí en la tierra, y Jesús les dijo, miren, esto es más importante que lo que es el reino. El reino va a venir. Él lo prometió. Van a ver al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Amén. Y entonces van a toda rodilla se va a doblegar delante de Él. La promesa está ahí. Y lo vemos también después en este capítulo maravilloso del capítulo 1 de Hechos, ¿no es cierto? Dice, este mismo Jesús que ustedes ven ascender a los cielos, Él mismo va a regresar. Así que no se preocupen por eso ahora. Mientras tanto, ¿qué debemos de hacer? Versículo 8. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No hay nada más importante que lo que es predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Y mis hermanos, cuando nosotros estamos viendo cómo es que Dios obra, enfocándonos en el evangelismo, pero para enfocarnos en el evangelismo tenemos que ver una cosa, y es lo siguiente, ¿qué es lo que esta iglesia hizo? Vean ustedes el versículo número 13 y 14. Ellos miraron que Jesús les dijo, es necesario de que ustedes reciban poder, aguarden allí en Jerusalén hasta que reciban poder de lo alto, y me van a ser testigos, ¿no es cierto? Pero fíjense ustedes, esta iglesia estaba determinada en esto, versos 13 y 14. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Nos dice la palabra de Dios que eran como 120. Y fíjense que nos dice a nosotros que estaban en oración y ruegos. Ahora, ¿por qué estaban rogando unánimes? ¿Por qué estaban todos unánimes rogando y orando al Señor? Es que el Señor le dijo, esperen hasta que venga el Espíritu Santo. Déjenme decirle que, si ustedes notan, nos dice aquí de que Jesucristo estuvo mostrando, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Dice allí, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ahora, Jesús pasó 40 días hablando con respecto al reino. Jesucristo estuvo 40 días diciéndole, esperen. Y mis hermanos, el día de Pentecostés, quiero decirle que esa palabra Pentecostés simplemente quiere decir día 50. El día 50. Entonces, en el día 50, cuando ellos estaban orando, ellos estaban allí orando y rogando, y nos dice que perseveraban en la oración, estaban basados en esto: van a recibir poder, va a venir el Espíritu Santo. Ellos estaban anticipando la venida del Espíritu Santo porque Jesús se los había dicho, se los había prometido. Entonces, estaban orando, y fíjense que la oración de ellos, Pedro, al poco tiempo, aquellos días, en el día número 50, 10 días estuvieron orando,
10 días estuvieron en ruego, estaban perseverando juntos. Y fíjense en que nos dice a nosotros que 3.000 personas se añaden en el día que Pedro comenzó a predicar con poder, porque dice que el Espíritu Santo vino como un viento bastante recio, fuerte, sacudió de tal manera aquel cuarto donde ellos estaban reunidos y comienzan a predicar. ¿Y cómo yo sé que estaban predicando? Mis hermanos, es tan sencillo este capítulo, el capítulo 2. Yo no entiendo por qué hay tanta confusión con tantas cosas con respecto a este evento sobrenatural, porque claramente nos dice a nosotros que la venida del Espíritu Santo vino tal como Jesús lo había prometido. Y fíjense que nos dice en el verso número 11 del capítulo 2, cretenses y árabes les oímos, vean esto, les oímos ¿en qué? En nuestras lenguas, en nuestros idiomas. ¿Qué cosa? Las maravillas de Dios, las maravillas de Dios. Y estamos viendo distintas naciones aquí porque las menciona. ¿Cómo pues, versículo 8, cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en nuestro idioma, en la que hemos nacido? Tan sencillo este capítulo. Y hay veces que lo alteran, lo sacan fuera de su lugar. ¿Por qué? Porque mis hermanos están buscando estas experiencias sobrenaturales que no existen. Porque ya está el Espíritu Santo. Dice que a los que le recibieron es por poder del Espíritu Santo. Dice que por el Espíritu Santo, 1 Corintios capítulo 12, hemos sido todos bautizados en un solo cuerpo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Introducirnos dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Y dice que al introducirnos en el cuerpo de Cristo Jesús, como miembros los unos de los otros, como es el cuerpo humano, mis hermanos, fíjense ustedes, Jesús, a través del Espíritu Santo, el Dios Padre, nos introduce en esto que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, y nos dice a nosotros que lo más importante que tendríamos nosotros que hacer es lo siguiente, es obedecer al mandato de Cristo Jesús. Me serán testigos en todo, hasta lo último de la tierra. Van a recibir este poder. Mis hermanos, Pablo dijo lo siguiente: no me avergüenzo del Evangelio porque es potencia de Dios, es poder de Dios. Cambia vidas, transforma vidas, perdona pecados. Mis hermanos, nos dice allí en 1 Corintios 3, versículo 18, dice que de día en día nos va, de gloria en gloria, nos va llevando hacia la misma imagen por el poder del Espíritu Santo. Y entonces, mis hermanos, como el Espíritu Santo vino para glorificar a Cristo Jesús, debemos entender lo siguiente: estaban orando, pidiendo, rogando, perseverando unánimes. ¿Para qué? Para que Dios los usara. Y mis hermanos, viene y cae sobre Pedro la responsabilidad de traer el primer mensaje. 3.000 almas fueron añadidos. Ahora, ¿qué hace este nuevo grupo? ¿Qué es lo que está haciendo este nuevo grupo? Esto es algo que a mí me alegra de ver en el libro de los Hechos, porque en el capítulo 2 y versículo 46, vamos a ir allí en Hechos, nos dice lo siguiente. Vean, está hablando de 3.120, ¿no es cierto? Dice que como 3.000 almas, como 120, así que vamos a poner 3.120. Dice que perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con corazón y sencillez de corazón. Mis hermanos, hay algo interesante aquí que dice que estaban perseverando unánimes. ¿Se imaginan ustedes una multitud de 3.000 y pico de personas y están todos perseverando unánimes? Los 120 estaban perseverando unánimes en oración. Los 120 estaban entregados a lo que es obedecer y escuchar la palabra del Señor Jesucristo a través de los apóstoles. Ahora 3.120, y dice que estos estaban unánimes de un solo sentir, orando, partiendo el pan, orando, nos dice a nosotros en el versículo número 42, donde el partimiento del pan, en las oraciones, estaban orando, seguía la marcha hacia adelante, Jesús el Mesías para perdón de pecados. Luego en el capítulo 3 y versículo número 1, fíjense en que dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a las 3 de la tarde, tenían la reunión de oración, estaban orando, mis hermanos, la hora de la oración. Ahora, ¿qué pasó?
todos unánimes orando, perseveraban en la oración. Y mis hermanos, en el capítulo 4 y versículo número 4, empezamos a ver el poder de la oración del pueblo, porque ¿qué sucede? ¿En dónde estaban enfocados este pueblo? Estaban orando, estaban rogando, y el versículo 4 nos dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000, 3,120, 5,000 varones, 8,120. Y les quiero decir una cosa, varones, sin contar mujeres, el número sería una cosa tremenda, increíble. Y qué lindo que podamos nosotros entender, mis hermanos, la importancia que tiene la mujer también en todo esto, porque habla de varones, pero tanto hombres como mujeres estaban determinados en poder perseverar unánime juntos, porque esto funcionaba, esto estaba funcionando. Esto estaba causando un impacto en la ciudad de Jerusalén. Mis hermanos, como 5,000 varones. Ahora, ¿a qué mensaje? Bueno, en el capítulo 3 y versículo número 18 y 19 nos dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados los pecados de ustedes, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Mis hermanos, el mensaje nuevamente, ¿cuál es? De Cristo Jesús. El Evangelio eterno. Estaban predicando de Cristo, estaban predicando del perdón de pecados. Y entonces en el versículo número 23 del capítulo 4 dice lo siguiente. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ahora, en el verso 32, fíjense, puestos en libertad hicieron esto, pero el verso 32 nos dice lo siguiente. Y la multitud de los que habían creído, fíjense en esto, era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Mis hermanos, los que se añadían estaban entrando en lo que es en las enseñanzas de aquellos apóstoles, en la enseñanza de Cristo Jesús. Un cuerpo, ¿se dan cuenta? No importa el número, era una cantidad tremenda, y entonces vemos de que eran de un solo sentir, un solo corazón. Y mis hermanos, el Señor estaba trabajando, y no hay nada más lindo que ver a Dios cómo trabaja. Cuando el Señor dijo, mi Padre hasta ahora trabaja, y lo que ve el Hijo hacer al Padre, lo hace igualmente. Mis hermanos, el trabajo del Señor Jesús, algunos dirán ya ha terminado, pero te voy a decir una cosa. Romanos capítulo 8 nos dice a nosotros, y después en Hebreos también, que Jesucristo está intercediendo por nosotros, intercede por nosotros. En esas oraciones que nosotros elevamos, ahí está Jesús intercediendo por nosotros. Está el Espíritu Santo intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. El Señor está trabajando, está añadiendo día a día. Y no solamente eso, no es tan lindo de ver, mis hermanos, que no había necesitados entre ellos. ¿Por qué? Porque aprendieron, como dijo Pablo más adelante, allí en Hechos también, bienaventurado es más dar que estar recibiendo. En la iglesia del Señor tiene que aprender que es más bendecido dar que estar esperando a recibir. Hemos recibido de gracia, que dijo el Señor Jesucristo. Den de gracia, y ustedes dirán, ¿qué es lo que tengo que dar? Demos el mensaje. Exhortémonos en amor a través de la palabra de Dios, porque esto es lo más grande que puede haber en la vida de un creyente, que esta palabra, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro amado Dios. Mis hermanos, la palabra de Dios alimenta, la palabra de Dios fortalece, la palabra de Dios nos guía, la palabra de Dios nos bendice. Es una cosa increíble. Están supliendo todo lo que le faltaba al otro según, dice allí, la necesidad que tenían. No importa cuál era el número, no importa eso. Estaban manteniendo la unidad a través de lo que es orar. Estaban orando, estaban perseverando en la doctrina de los apóstoles, estaban predicando la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo sabemos eso, mis hermanos? Porque nos dice allí en el capítulo 5, versículo 28, dice, ¿no les mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Y ahora han llenado a Jerusalén de la doctrina de ustedes, la enseñanza de ustedes. Ustedes han llenado a Jerusalén. La han llenado a Jerusalén con esta doctrina.
La han inundado con este mensaje de Cristo Jesús. Ahora, en el capítulo 5, vean el versículo 14 al 16. 14 y 16, perdón. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Verso 16. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Aleluya. Te voy a decir una cosa. ¿Quieres ver el poder de Dios como iglesia? ¿Sabes qué? ¿Se imaginan ustedes si cada uno de nosotros, cada día, tuviéramos un compañero o compañera de oración y dijeran, vamos a orar por esto? Vamos a pedir por aquellos que están siendo lastimados por Satanás. Vamos a orar y a pedir y suplicar que podamos llevar el mensaje. Vamos a suplicar, como decían aquellos que estaban allí, nos dice en el capítulo número 4, que dice, ellos estaban pidiendo lo siguiente: mira sus amenazas, concede a tus siervos que con todo denuedo, con toda convicción hablen tu palabra. Era una iglesia determinada a cumplir todo esto. Era una iglesia que estaba alegre de estar orando y perseverando en oración y ruegos, mis hermanos. Es una cosa maravillosa. Dice que venían a Jerusalén y aumentaba gran número, día tras día, iba aumentando el número. ¿Por qué? Porque día tras día, aquella iglesia estaban reunidos no solamente en el templo, pero estaban reunidos en sus casas. Estaban partiendo el pan, estaban comiendo juntos, estaban teniendo compañerismo, se estaban conociendo los unos a los otros, estaban escuchando las necesidades que tenían los unos y los otros, y estaban supliendo de acuerdo a cómo este Dios, mis hermanos, que nos suple de acuerdo a sus riquezas en gloria. Gloria al Todopoderoso. Mis hermanos, qué lindo que es ser la iglesia del Señor. Qué lindo que es ser la iglesia del Señor. ¿Entiendes tú lo que significa estar dentro de este cuerpo? ¿Y para qué hemos sido llamados? Qué grande que es, mis hermanos, aumentaba más y más y más. En el capítulo 6, vean conmigo el libro de los Hechos, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Venían de ciudades vecinas a Jerusalén. Algo está pasando en Jerusalén. El poder de Dios se está manifestando en Jerusalén. Estaban curiosos por ver qué es lo que estaba sucediendo en aquella iglesia. Te quiero contar una experiencia en la cual empecé a asistir a una iglesia americana. Se llamaba Dove Ministries. Mi hermano Roberto, dicho sea de paso, estaba allí. Yo le dije, yo estaba asistiendo cuando era este número. Me dijo, yo estaba allí. Y yo no sé, no lo conocí, sino hasta aquí, cuando vino aquí. Vean qué mundo tan pequeñito, ¿no es cierto? Pero aquel pastor, me acuerdo, me llamó mucho la atención porque era músico, tenía un talento tremendo. Tocaba el piano, ese día estaba tocando la batería. Y dio un mensaje que yo dije, wow, qué bárbaro este hombre. Tenía un carisma porque hablaba la palabra del Señor, él no mencionaba los versículos, pero yo sabía dónde estaba ubicado. Santo Dios. Y este hombre dijo lo siguiente: miren, hermanos, en el día de hoy yo quiero lanzar un reto, y comienza conmigo el reto. Yo no sé cuántos de ustedes se van a unir, eran como 150. Y dijo, pero yo quiero, lo que el Señor quiera de mí, sea lo que Él quiera, yo quiero decirle que hoy, yo entrego mi vida completamente. Y mis hermanos, los 150 se levantaron. Hubo un compromiso con el Señor, aquella iglesia comenzó a orar, aquella iglesia comenzó a predicar. Para hacerles la historia bien cortita, de esos 150, en cuestión de 1 año y medio, eran 14,000 personas asistiendo a la iglesia. 14,000 personas. 2,000. Yo fui al servicio de las 6 de la mañana hasta el de las 7 de la noche para ver qué es lo que estaba pasando, y era exactamente lo mismo. 2,000 personas el de las 6, después el de las 8 y de las 10 y de las 12. Y mis hermanos, así hasta el último culto a las 7 de la noche. Esa iglesia estaba comprometida. Venían de todas partes, desde Henderson viajaban hasta donde está allí en Rancho y la Washington, por ese lado de allá. Venían desde bien lejos. Me acuerdo que estaban en el trabajo
y me decían, voy para Dove Ministry. Empecé a ver cocteleras. Mis hermanos, que yo no sé si ustedes saben la vida de una coctelera, pero las cocteleras son rápidas en el sentido de que tienen sexo con uno, tienen sexo con el otro. Es una cosa horrible el estilo de vida que llevan estas mujeres. Están casadas, no les importa. ¿Por qué? Porque yo veía todo esto, las escuchaba hablar, que eso es lo que le agradaba. Y cocteleras, por números grandes, estaban diciendo, voy para la iglesia, y escuchaba testimonios. Esto es lo que me dijo uno de los muchachos que trabajaba conmigo en el front desk. Me dice, yo no sé qué le pasa a mi novia, ya no quiere tener más sexo conmigo desde que empezó a ir a esta iglesia. Yo, ¿qué iglesia es? Dove Ministry. Estaba molesto. Ese era el impacto que causó aquella iglesia. 14,000 personas. Mis hermanos, de 150 en un año y medio. Pero hubo un compromiso. Estaban perseverando, estaban orando, estaban suplicándole a Dios. Mis hermanos, algo grande puede suceder aquí si nosotros creemos, porque esto sucede en todas las iglesias que ponen a Dios en primer lugar, que el Señor es el Señor, no es solamente nombrarlo Señor, Señor, y no hacer lo que Él está haciendo. Estamos hablando de aquellos que estamos creyendo. Mis hermanos, vemos en el capítulo 10 del libro de los Hechos que había un centurión romano. Y aquel centurión romano le pidió a Pedro, por favor, ven a casa. Y Pedro estaba renuente de entrar en la casa de un gentil, porque un hebreo no podía entrar en una casa de un gentil. Sin embargo, el Señor le dijo, entra, porque hay necesidad allí. Y dice que Pedro comenzó a predicar, y mientras predicaba, dice que el Espíritu Santo vino sobre aquellos, y todos fueron bautizados, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Mis hermanos, es una cosa tremenda. Estamos hablando de que esto es en Jope. Y yo no sé si ustedes conocen dónde está Jope, pero Jope está al noreste de donde está Israel. Por allá había un centurión que necesitaba escuchar el Evangelio, y Pedro fue allí. Y dice que, para darles una cosa, el centurión tendría entre 600 y 1000 soldados debajo de su comando, y estaban todos reunidos ¡Santo! en la casa de este hombre. Y escucharon el mensaje, mis hermanos. Romanos o de la nación que fueran, recibieron a Cristo Jesús en ese día. ¡Qué cosa más impresionante! Lo vemos en el capítulo 12 del libro de los Hechos, verso 24. Crecía el número de personas. Dice, la palabra del Señor crecía. Lo vemos en el capítulo 16 y versículo 5. Las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número. No solamente, mis hermanos, crecía el número de creyentes, pero el número de iglesias estaban esparciéndose. Y qué lindo que es esto. Gloria a Dios. Tenemos la iglesia en Antioquía. Nos menciona el libro de los Hechos la iglesia en Berea, que es en Grecia, al noreste. Vemos en el capítulo 17, verso 4, que griegos piadosos, gran número de griegos piadosos, gente que estaban anhelando también escuchar el Evangelio. Lo vemos en Éfeso, en el capítulo 19, versículo 20, nos dice que en Éfeso, que es allí en Turquía, que la palabra de Dios se fue extendiendo. Se iba extendiendo, y todo empezó con un grupo de 120. Todo empezó con un grupito de 120 que perseveraban en oración y ruego. ¿Cree usted en el poder de la oración? Amén. Te voy a decir una cosa. Si tan solo supiéramos lo que es que nuestras almas no son terrenales, dijo Pablo, sino que son poderosas para destrucción de fortalezas. La oración. ¿Te imaginas tú? Yo, Carlos, acuérdate de ese día que tuvimos la oración aquí 24 horas. 24 horas. ¿Saben qué? El día domingo, si mal no me acuerdo, estaba repleto este lugar. Estaba repleto. Dios estaba contestando las oraciones. Dios contestó las oraciones. Es más, yo creo que necesitamos uno de esos días de nuevo, Carlos. No sé tú qué digas, pero yo creo que necesitamos. Amén. Sí que lo necesitamos 24 Gloria al horas. Altísimo Dios. Porque queremos ver el poder de Dios manifestándose en la vida de cada uno de nosotros. Mis hermanos, nos dice la palabra de Dios, aquella visión que tuvo aquella iglesia, como iglesia creyeron y Dios obró con poder. Dios empezó a obrar con poder. ¿Por qué? Porque es su iglesia. Él es nuestro Padre. Y Él, el Hijo y el Espíritu Santo
están ansiosos, están con un deseo tremendo de poder trabajar a través de cada uno de nosotros. Mis hermanos, el Evangelio es el mensaje que trasciende en el tiempo. Trasciende en el tiempo. Imperios vienen y se van, pero la palabra de Dios sigue estando. Mis hermanos, imperios han venido y han desaparecido, pero sin embargo el creyente, la iglesia del Señor se mantiene y se va a mantener a pesar de las circunstancias adversas que puedan haber en contra de ella. No es contenida por la geografía. En todas partes del mundo, la mayor parte está siendo predicada. Una cosa que a mí me toca el corazón es la iglesia en China. La iglesia en China, hay una iglesia, mis hermanos, que se reúne en una cueva, 5.000 chinitos se reúnen en una cueva. Miren, ustedes lo pueden ver ese video, a mí me emociona, porque le mandaron, creo que de aquí de Estados Unidos, no sé de qué parte del mundo, le mandaron Biblias en su idioma. Si ustedes vienen a esos hermanitos cuando agarraban la Biblia llorando, estaban llorando porque tenían la Biblia en sus manos. Lloraban de emoción. Porque ya no era que la escuchaban de parte de uno que tenía una sola Biblia, ahora la tenían en su posesión. Y mis hermanos, todos los domingos el gobierno va y saca a los pastores y se levanta otro hermanito y sigue predicando, y siguen habiendo pastores en la cárcel, pero en la cárcel no se detienen en predicar, siguen predicando en las cárceles. Un coronel, estuve mirando un testimonio, lo trajeron aquí, un coronel de uno de los pueblos allá del ejército de China. Había ido con la misión de poner preso al pastor de la iglesia donde estaba ese pueblo. Y le dice, ¿quién es el gobernador de este pueblo? Y le dijo el señor de ahí, le dice, yo soy. Ah, usted es el responsable. Sí. Yo soy no solamente el gobernador, pero soy también el pastor de la iglesia. Ah, ok. Fenómeno. Preso. Se lo lleva. Mientras está ahí en la cárcel, este pastor no deja de orar por este hombre, por este coronel. Y este coronel estaba impactado por el valor que tuvo de decir yo soy, y que no le importaba decir yo soy para ir a la cárcel. Pero ¿sabes una cosa? La oración de ese pastor fue tan impactante que ese coronel vino a conocer a Cristo Jesús. Y él fue puesto preso por conocer a Cristo. Y mis hermanos, después de no sé cuántos años, 20 años de estar en la cárcel, lo dejan ir. Y lo traen aquí a Estados Unidos. Y me acuerdo, mis hermanos, porque esto ustedes lo pueden ver en YouTube. Después le puedo pasar la información. Pero viene a la iglesia aquí. Y entonces notó una cosa. No hubo oración al principio. El culto duró nada más que 1 hora. Y le dijeron que hablase. Y este hombre dijo lo siguiente. Dice, hermanos, yo venía a pedir ayuda a los hermanos de aquí de Estados Unidos. Pero le quiero decir una cosa. La iglesia en China no necesita de la ayuda de ustedes, porque si esto es todo lo que ustedes tienen de presentar 1 hora al Señor, dice, allá en China nosotros estamos 1 hora y media orando antes del culto. Gloria a Dios. Y mis hermanos, la palabra del Señor se predica durante 1 hora y 15 minutos, 1 hora y media, y no estamos nunca aburridos de escuchar la palabra del Señor. 3 horas, ¿se imaginan ustedes 3 horas con un culto? Dicen, no tengan pena por la iglesia en China. Al contrario, la iglesia en China tiene pena de lo que ustedes están haciendo. Yo dije, wow, no tiene pelos en la lengua. Fíjense una cosa, el Evangelio es algo importante. Ahora, yo noto una cosa, y no sé si ustedes lo han visto, pero las tradiciones en el mundo han cambiado muchísimo. Las tradiciones en el mundo han cambiado muchísimo. Miro a Japón y mis hermanos están todos americanizados. No sé si ustedes vieron, pero
por ahí si ustedes van a un restaurante de sushi o lo que sea, por ahí ponen un programa en Japón y están todos estos japonesitos cantando de la misma manera que están cantando aquí en Estados Unidos. Se visten de la misma manera que están aquí en Estados Unidos. Ustedes ven en Alemania y exactamente lo mismo. Yo digo a estos alemanes, ¿qué es lo que le tienen que copiar a estos americanos? Sin despreciar, ¿no es cierto? En Argentina veo que también usan demasiadas palabras. En inglés han copiado lo que es la manera de hablar, han copiado las costumbres de Halloween y que de esto y lo otro. Argentina para mí está perdiendo su identidad tratando de copiar a estos americanos que no tienen, para mí, con el perdón, estamos aquí, pero mis hermanos, lo que es la cultura, lo que es la manera que viven, a mí no me llama absolutamente ninguna atención. Y no es que estoy despreciando este país, no es que estoy hablando mal del país, pero estoy hablando de las costumbres que tienen, que es una cosa que yo no sé, pero vean ustedes la condición de esta sociedad, lo que es. La forma de vestir, la forma de hablar, la forma de cantar, programas de televisión. Yo no sé, pero en Argentina tienen casi todo lo mismo que acá. Dancing with the Stars, lo tienen. Lo que es American Idol, bueno, allá tienen también Argentinian Idol, ídolos argentinos. Todo exactamente lo mismo. La manera como se cortan el pelo, la manera como visten, exactamente igual. Y hay algo que yo estoy notando es lo siguiente: no debemos de alterar el mensaje de lo que ya está escrito. No alteremos. No alteremos, porque eso es una de las cosas que estoy viendo, es que han alterado el mensaje de la palabra de Dios. Como ustedes no se imaginan, es una cosa horrible. Vamos a ir a Hechos 2 y vean el versículo 8 al 11. Fíjense en ustedes. Nos dice el versículo 8: ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Todas estas naciones escucharon las maravillas de Dios. El mensaje no alterado, el mensaje tal cual, puro, como tiene que ser predicado, mis hermanos. Hasta vemos un etíope en el capítulo 8 del libro de los Hechos que estaba leyendo el libro de Isaías. Lo estaba leyendo, no entendía lo que estaba leyendo, pero lo estaba leyendo. Encontramos, mis hermanos, que esclavos y dueños de esclavos recibieron el mensaje, porque esto era la forma de vivir en aquellos días. Estaban los amos y estaban los esclavos. Estaban los soldados romanos, estaban las prostitutas, estaban los publicanos, aquellos que recaudaban impuestos, y todos estaban escuchando el Evangelio del Señor Jesucristo. Mis hermanos romanos, fariseos, griegos, sus religiones cambiaron por el poder del Evangelio. Sus religiones, cambiaron todas sus religiones por el Evangelio de Dios. Y ahora somos su cuerpo. Somos portavoces de este Evangelio. ¿Te has puesto a pensar lo que el Evangelio ha hecho en tu vida? ¿Cuántos beneficios has recibido a través de este Evangelio? Amén. Mis hermanos, la iglesia compuesta de creyentes que son seguidores de Cristo. Decimos ser cristianos, ¿no es cierto? Quiere decir que seguimos las mismas pisadas de Cristo Jesús. Queremos hablar como Él habló, queremos actuar como Él actuó. Y los no creyentes, lo que yo noto es que van a venir a un lugar donde puedan escuchar el Evangelio como tiene que ser predicado. ¿Qué es lo que hay en el Evangelio del cual tenemos que estar avergonzados? ¿Qué es lo que nos avergüenza del Evangelio? ¿Que la gente nos va a criticar? ¿Que la gente va a rechazar a Jesús? ¿No rechazaron a Jesús? ¿Rechazaron a los apóstoles? Mis hermanos, Dios estaba edificando su iglesia por medio de creyentes, y una de las cosas que encontramos nosotros es lo siguiente: perseveraban, no paraban, no había nada que los detuviera. Estaban perseverando en la doctrina, estaban perseverando en las oraciones.
No había nada que detuviera a esta iglesia. Estaban diciendo, a pesar de que nos están persiguiendo, a pesar de que el gobierno está yendo en contra nuestra, a pesar que nos están golpeando, nos están lastimando, nos están quitando nuestras posesiones, no hay nada que nos va a detener a nosotros en lo que respecta. ¿Sabes una cosa? En Hechos capítulo 1, Lucas está registrando lo que sucedió en el año 32 después de Cristo. Después que murió el Señor Jesús, año 32. Cuando vamos al capítulo 28 del libro de los Hechos, estamos hablando del año 67 después de Cristo. ¿Sabías tú eso? ¿Sabías que estamos viendo allí lo que son 35 años de historia de iglesia? 35 años es lo que contiene el libro de los Hechos. Nos dice que los perseguían, los torturaban, perdían sus posesiones, pero se mantuvieron unidos, mis hermanos. Estaban unidos, estaban juntos, estaban perseverando, estaban orando. Mis hermanos, dice que comían con alegría y con sencillez de corazón. En el capítulo 3 del libro de los Hechos, dice que estaban subiendo todos juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y dice que había un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Y Pedro allí le dice, mira, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre del Señor Jesús, levántate y anda. Y aquel cojo comienza a levantarse, mis hermanos, comienza a mirar, y dice el verso 9, que todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era él el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. ¿Sabes una cosa de lo que estoy viendo aquí? ¿Sabes una cosa de lo que estoy viendo aquí? Estoy viendo cómo Dios está trabajando, cómo Dios está obrando. Dios estaba trabajando con su poder. Y mis hermanos, hay algo en el cual yo noto que si creemos y perseveramos de la manera que estaban ellos perseverando, nos dice la palabra de Dios los resultados. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban, ven esto en el capítulo 5, verso 12, estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. El pueblo estaba viendo que aquella iglesia estaba impactando la ciudad de Jerusalén. ¿Se imaginan ustedes? Esta iglesia tenía una buena reputación, porque los conocían. Los conocían. Eso es lo que vemos nosotros en aquel cojo, ¿no es cierto? Lo vieron, dijeron, no, estamos dando testimonio de que algo sucedió con este hombre. No lo podemos evitar porque lo hemos visto día tras día aquí en esta puerta, pidiendo limosna, y ahora lo estamos viendo andar. Gloria a Dios. Santo Dios. ¿Sabes qué? Jacob, el hermano de Juan, Santiago, lo mataron a espada. Mataron a Esteban, uno de los diáconos escogidos en el capítulo 6. En Hechos 8 dice que fueron todos perseguidos por las amenazas. Saulo, Pablo, el apóstol, dice que iba casa por casa y los arrastraba. Dice que los arrastraba por la calle a todos aquellos que decían que eran cristianos. Y nos dice el capítulo 8 que fueron todos esparcidos, y dice que iban evangelizando, iban predicando el evangelio. Mis hermanos, no estaban negando a Jesús, no estaban rebajando el mensaje, estaban con autoridad, estaban diciendo, no, vamos a sufrir, Cristo sufrió, nosotros vamos a sufrir también. Mis hermanos, el evangelio será ofensivo para algunos, este mensaje, pero estamos predicando la verdad. ¿Por qué? Porque hay amor y hay dolor, hay compasión por aquellos que se pierden. ¿Acaso no te da compasión por aquellos que se pierden? Esta mañana estaba compartiendo Ray Comfort. Algunos de nosotros lo conocemos porque
Este hombre le gusta ir por las calles a evangelizar. Y tiene muy buenas series en cuanto a lo que es evangelizar a todo tipo de personas. Y este Ray Comfort, que trabaja junto con Kirk Cameron, un artista, algunos conocidos, ahora se ha dedicado por completo a lo que es también el evangelismo junto con este señor, con este hermano. Y Penn, de Penn & Teller, vieron ustedes el mago alto así de anteojo, grandotote, y está el otro chiquitito ahí que creo que es mudo, qué sé yo. Bueno, Penn se ha declarado, él mismo ha dicho que él alaba a Satanás. Es satánico. Él lo ha dicho. Y Ray Comfort fue y le testificó. ¿Saben lo que dijo Penn, de Penn & Teller? Dijo, les voy a decir una cosa. Yo he tenido muchos cristianos alrededor mío que no me hablaron del Evangelio. No fueron valientes para compartir el Evangelio. Esos cristianos son todos unos hipócritas. Pero este hombre me dijo a mí que si yo no creo en Cristo Jesús me voy a ir al infierno. Este es un cristiano sincero. Ahora, lo que yo haga con ese mensaje es asunto mío. Pero este hombre fue valiente en compartir la verdad conmigo. Mis hermanos, no estamos escondiendo el Evangelio. Tenemos compasión por el que se pierde. Mis hermanos, la iglesia necesita entender que para poder seguir a Cristo Jesús tenemos que tomar su cruz y después podemos estar lo que es ser un buen seguidor de Cristo Jesús. Y no solamente eso. Si el no creyente no se siente mal o incómodo de la manera que nosotros vivimos o de lo que estamos hablando, algo está mal. Porque el mundo está diciendo, este es uno de nosotros. Habla igual que nosotros, actúa igual que nosotros. No hay ninguna diferencia. ¿Sabes por qué digo esto? Porque en los días del Señor Jesús, si quieres después buscan Lucas 3. En Lucas 3 encontramos esto. Los publicanos le preguntaban, Maestro, ¿qué haremos? Habían escuchado el mensaje y ahora estaban reaccionando a ese mensaje y le preguntaron, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? El versículo 14 nos dice a nosotros que unos soldados le preguntaban a Jesucristo, le preguntaron, ¿y nosotros qué haremos? Versículo 10, la gente, ustedes van a ver qué dice la gente. Entonces, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos, Señor? En Hechos 2:37 vemos que estaban compungidos y arrepentidos de sus pecados. ¿Qué hacemos? Le preguntaron a Pedro, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Pedro, dinos qué hacer. Arrepiéntanse y ustedes van a recibir el don del Espíritu Santo, el regalo de vida eterna. Gloria a Dios. Vamos a ir terminando. ¿Saben? Hay un señor ahí que yo no sé. Sinceramente, estoy así, les voy a ser sincero. Tengo ganas de agarrarlo del cogote a este hombre, a este Jesse Duplantis, que anda pidiendo, ya tiene como 6 aviones, entonces, que Dios le dijo que necesitaba recaudar $54 millones para comprarse un avión último modelo para predicar el Evangelio de Jesús en el mundo. Yo no sé si agarrarlo del cogote o de orar para que Dios lo toque, porque ¿cómo puede estar pidiendo 54 millones en un avión? Viaja en primera clase. ¿Para qué quieres un avión? 54 millones cuando hay personas que se están muriendo para llevar de hambre. ¿Y este está pidiendo 54 millones para llevar el Evangelio? No, la iglesia no ha sido llamada para estar pidiendo ese dinero, esa cantidad de dinero, para estar que un hombre viaje como un rey, un gobernante por los aires, mis hermanos, para llevar el Evangelio de Cristo Jesús. La iglesia no está para brindar espectáculos de música, no está para traer mensajes políticos, no está para estar enseñando filosofía humana,
Santo. La iglesia del Señor, te voy a decir algo y vamos a ir terminando. La iglesia del Señor va a ser perseguida por llevar el evangelio de Cristo Jesús. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Necesitamos defender la verdad, porque hay una cosa, la palabra de Dios dice que un poquito de levadura leuda la masa. Y un poquito de mala enseñanza, ustedes no saben la catástrofe que puede traer sobre el corazón de una iglesia. Dice que hubo temor del pueblo por lo que Dios estaba haciendo. Había temor en el pueblo de lo que Dios estaba haciendo. Y yo quiero llamar a la iglesia del Señor en esta noche. A llamar a la iglesia del Señor en esta noche. A decir, estamos dispuestos a orar. Estamos dispuestos a comenzar una cadena de adoración. Estamos dispuestos a pedir por aquellos que no tienen a Cristo Jesús. Mis hermanos, lloremos por la situación de nuestra ciudad. Yo no sé si te has dado cuenta con todas estas catástrofes naturales que han sucedido en todas partes y están sucediendo en todas partes del mundo. Yo no sé, pero en estos últimos 2 meses, ¿te has dado cuenta la cantidad de volcanes en El Salvador, en Honduras? No sé si en Guatemala también. Sí, bueno, sí, perdón, en Guatemala la destrucción de este volcán, en Hawái, en Tailandia, en las Filipinas, todos los volcanes están activos en este momento. Hay temblores de tierra. Estaba hablando con mi hermanita, me dijo, ora por nosotros porque se están escuchando temblores bien fuertes que parece que California va a ser sacudida dentro de poco con un terremoto bien grande. La situación en Nicaragua. Y así empezamos a ver en todas partes del mundo. Todo está llegando a su fin. Todo está por llegar a su fin. Y mis hermanos, yo espero en el nombre del Señor que esta iglesia comience a causar un impacto en esta ciudad de Las Vegas y empecemos a orar. Empecemos a orar. Porque la necesidad es muy grande. La necesidad es muy grande. ¿Estás listo, lista para ver algo grande sucediendo aquí? Pues vamos a orar y vamos a pedir. Te voy a rogar en este momento que por favor ores y tengas en tu mente aquellas personas que necesitan el Evangelio, tus amigos, familias. Haz una lista mental y por favor empieza a clamar y a decir, Señor, provéeme la oportunidad para predicarle a mis amistades, a aquellos cercanos a mí. Pon esa lista, cierra tus ojos y pon esa lista en tu mente y comienza a orar y a pedir, Señor, te suplico por la salvación y te ruego que me des la oportunidad para predicar este evangelio que es poder. ¿Estás listo, lista? Amado Padre que estás en los cielos, te ruego y te suplico, Señor, cambia nuestros corazones, cámbianos, Señor. Con tu corazón, Señor, que podamos sentir lo que tú sientes, tener la compasión y la misericordia por las multitudes que no tienen, son como ovejas sin pastor. Y Señor, vemos el daño que causamos cuando andamos por las calles de esta ciudad, Señor, en la cual estamos viviendo. Vemos la cantidad de prostíbulos, vemos la cantidad de casinos, gente perdiendo su dinero, gente dedicando horas y horas enfrente de una máquina. Padre, aquellos que están yendo a bares y se emborrachan, bendito Señor, o estas discotecas donde se provee drogas y el alcoholismo es algo intenso en esos lugares, donde mi Señor pierden sus sentidos y a eso le llaman diversión. Padre Santo, hay tantos que están doliendo en las escuelas, en las universidades.
Hay familiares y amistades que nosotros conocemos que no tienen lo que nosotros tenemos. Y yo te ruego, bondadoso Dios, por favor, permítenos esta lista que estamos teniendo en nuestra mente, que podamos suplicar y orar, que en esta noche se levanten hermanos y a decir, hermanito, hermanita, ¿me puede acompañar en la oración en esta semana? Y vamos a perseverar en ella. No por un tiempo determinado, sino por un tiempo indeterminado, y vamos a ver entonces tu poder fluyendo y viendo cómo tú tocas corazones. Te ruego, bendito Dios, que esta serie de mensajes hayan causado el impacto en nuestros corazones y que bendito Dios podamos aprender, podamos nosotros seguir, podamos nosotros acatarnos a tu palabra, a lo que dice allí. Bendito Padre, te ruego en estos momentos que nuestro hermano José Rentería, Señor, está hablándole a su tío en estos instantes con respecto a un tío que está muriendo, ya está su vida está por terminar. Por favor, Señor, sé con José. Usa tu palabra, bendito Padre. Que su tío, bendito Dios, antes de que parta pueda decir con sus labios, porque él está renuente, no quiere escuchar el mensaje, pero Señor, este es un momento clave. Sí, Padre. Usa a mi hermano, te lo ruego, bendito Dios. Por favor, ayúdalo. Manifiéstate, Señor. Obra con gran poder, que podamos escuchar de los labios de nuestro hermano de que algo grande sucedió en este momento mientras tu pueblo está orando. Y Señor, te damos gracias, porque sabemos que la lluvia tardía viene sobre este lugar. Gracias, bendito Dios, porque vamos a llevar la semilla y Señor, yo sé que esa lluvia va a producir frutos. Te rogamos por los proyectos de esta iglesia, Señor, por cada hermano, hermana, que podamos unánimes, animarnos el uno al otro y que podamos trabajar unidos, Señor. Y te doy gracias, Señor, por esta serie de mensajes y por todos aquellos que están aquí. Tú los bendigas ricamente, por aquellos que nos escuchan a través de Facebook, en todas partes del mundo, Señor, que tú puedas tocar esos corazones allí también. Te lo pedimos y te lo agradecemos todo en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús, para quien es la honra y toda la gloria. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el miércoles con el favor de Dios. Acuérdate, viernes que viene, Día de los Padres, te esperamos por aquí. Dios te bendiga.